En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Primera sesión, la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. Capítulo tercero, la salvación de Dios, la ley y la gracia. Artículo segundo, gracia y justificación. Estamos en el segundo apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 5 números al tema que tiene como título la santidad cristiana. El día de hoy vamos a profundizar en el número 2013. Número 2013 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: todos los fieles de cualquier estado o régimen de vida son llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Todos son llamados a la santidad. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Mateo 5:48. Fijémonos aquí en este extraordinario número, queridos amigos, cómo se subraya que todos los fieles de cualquier estado o régimen de vida son llamados a la plenitud cristiana. ¿Y cuál es la plenitud cristiana? Ser santo. Es necesario superar ciertos malos entendidos donde parece que la santidad es una llamada propia para unas vocaciones no más, es decir, que solo puede ser santo el cura, la monja, el consagrado. No, la llamada de la santidad es para todos, no para algunos. Por eso la Iglesia llama la llamada universal de Cristo a la santidad. Todos somos llamados a la santidad porque Jesucristo lo pronunció. Mateo 5:48, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Ese texto está escrito al final de ese sermón de la montaña, ahí donde Jesús nos enseñó las bienaventuranzas. Jesús supera todo el Antiguo Testamento con esta propuesta. Mateo 5:20-23. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano sea reo ante el tribunal, pero aquel que le llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que le llame renegado será reo de la gehenna de fuego. Al final, toda esa predicación de Jesús se resume en esto: sed santos, sed perfectos. El santo no hiere a su hermano, no lo hiere. Y esto no se lo dijo Jesús a unos pocos, tampoco lo dijo en privado, lo dijo en el contexto del sermón de la montaña de las bienaventuranzas ante todo el mundo que estaba ahí escuchando. Los que hemos sido bautizados, los que hemos sido injertados en Cristo, todo bautizado tiene esta llamada universal a la santidad porque somos hijos de un Padre Santo. Y el Hijo está llamado a reflejar la imagen de su Padre. Nosotros somos hijos en el Hijo. Y si Jesús es santo,
también esa invitación de santidad es para cada uno de nosotros y a nosotros se nos tiene que notar lo que somos. El cristiano tiene la virtud, y esto es lo que hace muy, muy grande el cristianismo, de conjugar el ideal máximo, sed santos como vuestro Padre Celestial es santo, con la misericordia hacia el hombre pecador real y concreto. Podemos conjugar las dos cosas. Por eso es tan injusta a veces esa expresión que la gente dice, ¿no? Esa iglesia ya que está llena de pecadores, ¿y de qué más va a estar llena? Lo que pasa es que todos estos pecadores pueden conjugar las dos cosas. Sed santos, como vuestro Padre Celestial es santo, con la misericordia de este pobre hombre pecador. La iglesia no está hecha para que vayan ahí los santos, está hecha para que vayan ahí los pecadores a santificarse. Donde fuera hecha para los santos, pues sería, la verdad, bastante aburrida. Y esto es importante, queridos amigos, porque si no existiría el riesgo eh, de, por atender al hombre real, olvidar el ideal de ser perfectos, o el riesgo contrario, por quedarnos en el ideal de ser perfectos, olvidarnos de atender al hombre real. Pero nosotros a veces tenemos una imagen de la santidad como si fuera una imagen de retablo, ¿no? Como intocable. Está ahí puesta. Y podemos confundir la santidad con ya la canonización de una persona y no es lo mismo. Porque todos los canonizados, cuando la iglesia proclama a un hombre para ser testimonio de toda la iglesia universal, todos los canonizados son santos, pero no todos los santos están canonizados. No todos. Solamente la iglesia canoniza a algunos que va a poner como testimonio, pero santos hay muchísimos más que los que están canonizados. Por eso la iglesia el día 1 de noviembre celebra la festividad de todos los santos. Fíjese que no es la festividad de los canonizados, es la festividad de todos los santos, porque no todos los santos están canonizados. De hecho, uno de los grandes legados que nos dejó San Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco es el procurar la canonización de modelos muy cercanos a nosotros, a nuestra cultura, a nuestro momento, personas que han sido contemporáneas a nosotros. Ahorita mismo, Carlo Acutis, por ejemplo, presentándole ese modelo de vida a toda la juventud en el mundo. ¡Qué maravilla! San Óscar Romero, ¿quién no se va a acordar de semejante santo? Por eso tenemos que quitarnos de la mente, queridos amigos, esa imagen de como cosa rara de eso de la santidad. Porque la santidad no es algo raro, ni es algo inllegable ni intocable. Lo normal es que seamos santos. Lo normal es que el cristiano sea santo. Lo normal es que estemos alimentándonos de Dios. Lo normal es que Él culmine la obra de santificación que ha comenzado en nosotros con el bautismo. Y es posible que nosotros digamos, pero es que yo tengo muchos pecados, yo tengo muchos defectos. Los santos también los tuvieron. Los santos, incluso los canonizados, fueron personas con pecados.
pero no perdieron nunca la esperanza frente a sus pecados y a sus debilidades. No hicieron un pacto con su pecado, lucharon con él. Tuvieron la santa rebeldía de confiar en que Dios les iba a dar la gracia de superar esa debilidad. Tuvieron la valentía de esperar en que Él liberaría su vida de esos pecados. Y es una virtud muy hermosa. Por tanto, queridos amigos, nosotros necesitamos rescatar ese ideal de la santidad y no permitirse desistir de buscarla, como si eso de ser santo no fuera para mí, como si eso de ser santo es algo que se me escapa de la mano. Pues no, no es así. La llamada a la santidad es para ti. Y estamos completamente convencidos de que Dios lo va a lograr, aunque se vea muy difícil. Tampoco debemos caer en la trampa de identificar la palabra santidad con radicalismo. Es que este es un cristiano católico radical. No, no, no. Esa palabra radical no se puede entender en el sentido negativo como extremista, fanático, poco equilibrado, fundamentalista. No, 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 no. La palabra radical lo que significa es ir a la raíz. Ese es el significado de la palabra radical, con lo cual ser radical etimológicamente es algo bueno, porque nos invita es a ir a la raíz de las cosas, no a quedarnos ahí a flor de piel. Ir a la raíz no es extremismo, no es fanatismo, no es poco equilibrio, no es fundamentalismo, es ir a la raíz. Y es que este error de identificar la santidad con radicalismo es terrible. ¿Por qué? Porque entonces lo que nos proponen es que hay que ser prudentes, pero malamente entendida la prudencia como mediocres. Y nosotros no estamos llamados a ser mediocres. Nosotros estamos llamados como cristianos hoy, en esta iglesia perseguida, a ser héroes, no mediocres. Nosotros estamos llamados es a entregarnos plenamente, a amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas, no a ser mediocres. Con todo mi amor, con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas, es que estamos llamados a combatir la mediocridad, a combatir el pecado, a combatir los pecados mortales, a combatir los pecados veniales, combatir contra los pecados capitales. Y nos invita la iglesia a combatir frente a la soberbia con la humildad, frente a la avaricia con la generosidad, frente a la lujuria contra la castidad, frente a la ira con la paciencia, frente a la gula con la templanza, frente a la envidia contra la caridad, frente a la pereza contra la diligencia. A eso. Aquí a nadie lo invitan a ser mediocre. Aquí nos invitan a ser santos. Pero eso cuesta. Eso tiene un valor. Y el valor se llama amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas. Eso es lo que vale. Y esto puede generar, pues, un poco como de miedo, ¿no? ¿Cómo yo voy a ser un héroe como Jesús? No te asustes de apuntar alto,
porque es que tú estás llamado a ser santo como vuestro Padre Celestial es santo. Es que Jesús puso el ideal como el Padre. No te está diciendo que seas como cualquier otro por ahí, ¿no? Te está poniendo el ideal es del Padre. Por tanto, tú no te asustes de apuntar alto, porque el mundo de hoy, ante esta invitación de Jesús de ser santos como su Padre, lo que nos propone es que nos relajemos. Y entonces nos dicen hoy, en el mundo de la pereza en el que vivimos, donde se encuentra todavía uno gente que va al supermercado en pijama, así, en pijama, con la que durmió, según ellos están muy cómodos, le proponen a este hombre perezoso de nuestra cultura que no hay que ser extremista, que no hay que ser exagerado en nada, que hay que ser muy prudentes, ¿no? Y ahí sí usan la virtud de la prudencia, que hay que a todo buscarle el punto medio. Y entonces se le propone a este hombre perezoso de nuestra cultura que hay que buscar algo en la mitad. Y entonces entre la soberbia y la humildad, un orgullo medio, digno. Entre la avaricia y la generosidad, una sana ambición. Entre la lujuria y la castidad, una naturalidad en la sexualidad. Entre la ira y la paciencia, un carácter espontáneo. Entre la gula y la templanza, un mantener el gusto propio. Entre la envidia y la caridad, un egoísmo controlado. Entre la pereza y la diligencia, una comodidad moderada. Y esa es la propuesta que se le hace al hombre moderno. Bajar el listón, bajar el ideal, bajar el modelo. Jesús nos lo puso en el Padre y nuestra cultura nos lo baja a los pisos. Ser santos como vuestro Padre Celestial es santo. Y ese modelo, queridos amigos, nosotros los cristianos católicos no podemos bajarlo hasta lo peor de la mediocridad. Otro de los errores es eso que se suele oír por ahí. El Señor no me puede pedir cosas heroicas. Imagínate tú. Una frase falsa completamente. Porque primero el Señor sí puede pedírtelo. Y segundo, tenemos el testimonio de muchos que durante la historia Dios se los ha pedido y ellos han sido capaces. Se les pidieron cosas heroicas y además dieron más, porque se prestaron a que la gracia de Dios pudiera actuar en ellos y entonces poder responder heroicamente. Porque el Señor nunca pide nada que no te lo haya dado antes. Que te va a pedir algo que sobrepase tus fuerzas, te las va a dar. Dame lo que necesito y luego pídeme lo que quieras. Por tanto, el Señor sí puede pedir cosas heroicas. A los mártires se las pidió. Se la pidió a San Esteban. Se la pidió a San Pedro. Se la pidió a San Pablo. Se la pidió a Santiago. Claro, claro que puede. Se la pidió a Óscar Romero.
Se la pidió a San Maximiliano Kolbe. Claro que puede. Incluso hay ciertas actitudes en nuestra vida, en determinados ambientes, que pueden ser heroicas, aunque parezcan aparentemente normales, pero son heroicas. Hay cosas que son normales, aunque no sean corrientes. Es normal que un cristiano quiera ser santo. Es posible que no sea corriente, pero es lo normal. Es lo normal que un cristiano quiera ser santo. Puede ser muy corriente que algunos jóvenes en determinados ambientes se diviertan recurriendo a drogas, alcohol, pero no es normal. Y en medio de todo esto, la iglesia tiene una clara predicación. Otra cosa son esos ecos que hay por ahí que llegan por medio de los medios de comunicación con un especial interés de confundir. Pero la predicación es clarísima. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y ese listón no lo bajes de tu vida. Luego este número nos va a proponer un texto del Concilio Vaticano II en la Constitución Dogmática Lumen Gentium que hemos mencionado muchísimas veces, luz de las gentes. En el número 40 dice, para alcanzar esta perfección, los creyentes han de emplear sus fuerzas según la medida del don de Cristo, para entregarse totalmente a la gloria de Dios y al servicio del prójimo. Lo harán siguiendo las huellas de Cristo, haciéndose conformes a su imagen y siendo obedientes en todo a la voluntad del Padre. De esta manera, la santidad del pueblo de Dios producirá frutos abundantes, como lo muestra claramente en la historia de la Iglesia, la vida de los santos. Es un texto precioso este del Concilio Vaticano II, donde vamos a intentar entenderlo, vamos a dividirlo en tres afirmaciones que nos regala para profundizar un poco más. Primera afirmación dice, los creyentes han de emplear sus fuerzas en esta carrera por la santidad. Está diciendo lo mismo que dice el primer mandamiento de la ley de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Es la insistencia en que lo único incuestionable en esta vida es que Dios nos llama al cielo y por tanto nos llama a la santidad. Eso es lo único incuestionable. Es lo único seguro. Lo demás en esta vida, nada, absolutamente nada lo tenemos seguro del todo. Y esto no significa que no tengamos metas en nuestra vida. Claro que las tenemos que tener. La meta de ir a la escuela, la meta de formar una familia, la meta de formar un negocio, un trabajo donde podamos darle trabajo a otras personas para que sustenten sus familias. Claro que tenemos que tener metas. Ya lo decía San Pablo, ¿no? El que no trabaje, que no coma. Además, ese reino de Dios del más allá se tiene que empezar a construir desde aquí, siendo santos desde aquí. Pero aunque hagamos el mejor trabajo, el mejor estudio, la mejor organización, nada, absolutamente nada de eso es completamente seguro del todo. Pero son las formas concretas en las que Dios quiere que yo instaure su reino aquí. Que yo en mi vida intente entenderle a Dios qué es lo que quiere Él de mí para que yo le sirva a los demás. Y entonces en mi buen trabajo, en mi buen estudio,
en mi buen servicio, en mi buen ministerio, en mi buena actitud, voy instaurando el reino de Dios aquí en la tierra. Eso significa tener los pies en la tierra, pero los ojos en el cielo. Para que no se me olvide que no es lo de la tierra lo definitivo, pero que es lo de la tierra importantísimo para que yo llegue al cielo, para que yo no me apegue a nada, pero lo haga de la mejor manera posible porque el Señor me lo ha pedido, porque eso que Él me pide es instrumento para mi salvación. Y por eso lo hago bien, y por eso lo perfecciono, y por eso lo cuido. Dios me llama a ser santo ahí. Los mandamientos de la ley de Dios reservan para el primer mandamiento esa expresión. Con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es bellísimo. Por eso que se aplica a Dios, lo podemos también aplicar a nuestra misión. Voy a realizar eso que el Señor me está pidiendo que yo haga con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, porque es para Él. Y además, para servir a mi prójimo como a mí mismo. ¿Cómo voy a ser mediocre? No puedo. No puedo conformarme con la mediocridad cristiano católico. No puedo. Y aquí cabe uno preguntarse en esto que nos enseña este párrafo de la Lumen Gentium, ¿no? ¿Cuál es el camino entonces hacia la santidad? Porque muchas veces algunos de nosotros podemos confundir que la santidad es hacer hechos extraordinarios. Y eso es un error. Fíjense, la iglesia para canonizar un santo no pide que en la vida del santo él hubiera hecho cosas extraordinarias. Lo que se pide son los milagros por medio de su intercesión, pero después de que se ha muerto, cuando está en el cielo, por su intercesión desde el cielo, para que así la iglesia tenga una garantía de que está en el cielo. Eso es lo que la iglesia pide para canonizar a una persona. Pero para ser santo, no necesariamente canonizado en los altares, es entregarse totalmente a la gloria de Dios y al servicio del prójimo aquí en la tierra. No para nosotros, Señor, sino para dar gloria a tu nombre. Así que el que está ahora tirando el cemento, el que está poniendo el ladrillo, el que está construyendo, el que está entrando a una oficina, el que está haciendo de mecánico, el que está con los animales en el campo, ese es tu lugar de santidad. Haciéndolo perfectamente, no en mi nombre, Señor, sino para dar gloria a tu nombre, lo cual supone un tremendo olvido de uno mismo, para dar cabida a la glorificación de Dios. Menos yo y más Dios. Que sea Él el glorificado, menos yo y más Dios. Que no me importe lo que digan de mí, el cómo soy reconocido, sino que aquí lo que importe es
que los demás vean en mí la imagen de Dios. Segunda afirmación de este texto de la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II en el número 40. Lo harán siguiendo las huellas de Cristo, haciéndose conformes a su imagen y siendo obedientes en todo a la voluntad del Padre. Es decir, otra de las características de la santidad es la de alguien que se siente siempre necesitado del Señor. Cuando alguien piensa y siente que está completamente de seguro con sí mismo, como que ya está adelantado en este camino, eso es mala señal. El santo es aquel que siente cada vez más necesidad de Cristo. Ven esa necesidad de que el Señor sea más su maestro. Y se ve cada vez más discípulo, necesitado de su maestro. Y entonces nos invita al gesto más importante para la santidad, que es la obediencia. Porque Cristo nos redimió fue con un acto de obediencia. Y entonces el cristiano católico está llamado a ser un hombre, una mujer obediente. En una oportunidad, en una clase, una persona me preguntó, ¿qué significa eso de que Jesucristo ha muerto para perdonar mis pecados? Y la contestación que le hice fue muy simple. Una lección de obediencia, eso significa. Él sometió su voluntad humana a la voluntad de Dios. Él nos enseñó la confianza plena en la voluntad de Dios, que se manifiesta en una obediencia inquebrantable. Una obediencia a Dios, una obediencia a tus superiores, una obediencia a tu jefe, una obediencia a tus padres, cada uno en su estado de vida, una obediencia al Estado, una obediencia a los gobernantes. Eso es lo que nos salva. Confiar en Dios, confiar en los caminos de Dios y no en los míos. Confiar en que la cruz es el camino de purificación para nosotros, que sin cruz no hay redención y que esa cruz se camina en la obediencia. Eso es seguir las huellas de Jesucristo. Por tanto, no puede haber santidad si no hay obediencia. Hoy día, donde la desobediencia parece que le dan un trofeo, especialmente en la iglesia, no crea que ser desobediente es un trofeo, no. Es una desgracia. La obediencia al Santo Padre, por ejemplo, donde hoy día es tan cuestionada por tantos, lastimosamente por muchos miembros del clero. No, no puede haber santidad si no hay obediencia. Por tanto, es básica la obediencia a la voluntad del Padre en el camino de la santidad. Tercera afirmación que nos hace este texto del Concilio Vaticano II en la Constitución Dogmática Lumen Gentium en el número 40. De esta manera, la santidad del pueblo de Dios producirá frutos abundantes, como lo muestra claramente en la historia de la Iglesia la vida de los santos. Es decir, cuando existe esta adhesión, cuando alguien quiere amar a Dios con todas sus fuerzas, se producen en él unos tremendos frutos. De la santidad se desprenden frutos como
Nos enseñó Jesús en Marcos 7:16, por sus frutos los conoceréis. Los santos han sido profundamente fecundos. Han dejado órdenes religiosas, centros de espiritualidad, hospitales, casas, hogares, asilos, orfanatos, oratorios, escuelas, universidades, parroquias, grupos de oración, y siga la lista. Los santos han dejado una huella y una impronta en la iglesia y en el mundo demasiado grande. El listón es del tamaño del Padre. Los santos no nos bajaron el listón a la mediocridad, lo dejaron muy alto y nosotros estamos llamados a continuar ese listón, no a bajarlo. Sin caer en el error de cuantificar la santidad por los efectos, ¿no? Sin caer en ese error. Pero sí impresionándonos de Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. Esto nos ayuda a valorar cada cosa que hacemos, por pequeña que sea. La religiosa que está en el convento rezando por todos los que estamos afuera, ofreciendo sus sacrificios por toda la iglesia. Ella a lo mejor ahí metida no ve lo que está sucediendo afuera, no ve el fruto de su oración en los que trabajan afuera todo el tiempo. Pero el que ella no lo vea no significa que no haya un fruto dentro de la iglesia de eso que ella está haciendo. Fíjese, Santa Teresita, que es la patrona de los misioneros, nunca salió de misión. Su misión era de rodillas, orando por los misioneros que estaban afuera en pie de batalla. Y es la patrona de las misiones. Y nunca salió del convento. ¡Qué vida de santidad más hermosa! Quizás pueda ser la noche oscura, no ver los frutos de lo que sembramos, pero el fruto está ahí. Juan 4:36. Uno es el sembrador y otro es el que recoge la cosecha. Nosotros, queridos amigos, estamos recogiendo hoy muchos frutos que otros antes que nosotros sembraron. Y ahora nuestra pregunta es, ¿y tú y yo estamos sembrando semillas para que otros delante de nosotros recojan frutos de santidad?